Tras haber perdido 850.000 bitcoins, MTGOX empieza a devolver el dinero a sus usuarios. ¿Cómo afectará esto al precio de Bitcoin? Al que le da igual esto es a Michael Saylor, quien ha estado comprando Bitcoin en precios de $42.000. Todo esto y más junto con el análisis del día de hoy. ¡Comenzamos! Tenemos el caso de MTGOX, que estaría comenzando a pagar a sus usuarios. Y para los que no sepan qué es MTGOX, pues MTGOX fue una de las primeras y más grandes plataformas de intercambio de Bitcoin en su momento. Experimentó un colapso importante en 2014 debido a problemas de seguridad y un presunto robo masivo de Bitcoin. Sí, como lo oyen, se reportó la pérdida de cientos de miles de Bitcoins de los usuarios de MTGOX. Y esto pues evidentemente llevó a la empresa a la quiebra. En febrero de 2014 la plataforma detuvo todas las operaciones y declaró haber perdido alrededor de 850.000 bitcoins. En 2022 salió la famosa frase "tan pronto como en agosto", debido a que supuestamente el año pasado se rumoraba que en agosto MTGOX empezaría a devolver esos bitcoins a los usuarios afectados por esta pérdida. Sin embargo, no es hasta el día de hoy, 26 de diciembre, que empiezan a surgir algunas publicaciones en las cuales algunos usuarios del extinto exchange de Bitcoin estarían recibiendo la primera parte de los reembolsos. Es decir, después de haber quebrado hace casi 10 años, esta semana habría comenzado a pagar reembolsos a sus deudores, según comentan algunos usuarios de Reddit. Y según estas publicaciones, desde el pasado 21 de diciembre del presente año 2023 comenzaron a recibir pagos en dólares del monto en bitcoins que quedó represado en la plataforma de criptomonedas en el momento en que fue bloqueada en febrero de 2024. ¿Y cómo se lo han devuelto? Pues bueno, algunas personas publicaron que "me acaban de pagar", según el usuario en254 en Reddit, añadiendo una captura de pantalla de un recibo de pago de PayPal. Los receptores de pago son aquellos que eligieron recibir el reembolso en dinero fiat. Entonces, pues este dinero se les está devolviendo a través de PayPal, ¿no? Según en Cointelegraph podemos ver esta noticia del 26 de diciembre que dice que MTGOX pagó doble a algunos acreedores por problemas del sistema. Están teniendo problemas a la hora de devolver los fondos, por lo cual este proceso va a ser tardado. Aparte de que les están devolviendo una pequeña cantidad de la inversión que los usuarios afectados tuvieron, en el proceso están surgiendo problemas de sistema que podrían hacer que se atrasen aún más. Aquí tenemos el comentario de una de las personas que recibió el doble de la cantidad. Creo que me pagaron 2 veces. Recibí 2 transacciones, cada una de las cuales parece igual a la suma de los montos de BTC contra BCH no asignados. Entonces, feliz Navidad. Esto como haciendo una broma a que pues no piensa devolver el dinero, ¿no? Que hayan recibido más dinero del que deberían de haber recibido no significa que les pertenece, por lo cual estas personas, si no devuelven el dinero, podrían salir afectadas legalmente. MTGOX, ¿cuántos bitcoins se robaron en el mayor hackeo de la historia? Como ya lo comentamos anteriormente, fueron aproximadamente 850.000 bitcoins los que se perdieron. Es decir, estamos hablando de casi 5 veces más la cantidad que tiene Michael Saylor, ¿no? Actualmente, bueno, un poquito menos, que es otro tema del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasaría si se devuelven estos 850.000 bitcoins? ¿Cómo afectaría el precio? Pues evidentemente esto afectaría de forma negativa, ya que estamos hablando de que esto fue hace ya 10 años y muchas de estas personas, por mucho que solamente tuvieran un Bitcoin, que en ese entonces costaba aproximadamente 500 o 600 dólares, pues con vender ese Bitcoin a precio actual de 43.000 dólares, yo creo que salen muy a cuenta. Es decir, probablemente muchos de los que reciban nuevamente su Bitcoin estarían dispuestos a venderlos. ¿Y tú qué harías suponiendo que compraste 2 Bitcoins en el año 2013-2014 a un valor de 400 dólares cada uno? Y nos vamos a la actualidad y nos damos cuenta de que esos 800 dólares son 80.000 dólares. ¿Los mantendrías o tomarías esos beneficios y venderías? Que probablemente es lo que muchas personas harían. Con un Bitcoin en 43.500 dólares, difícilmente tendrías la vida resuelta, pero sí mucho tiempo, sin preocupaciones, o por lo menos podrías hacer algo muy interesante con ese dinero. Entonces el miedo surge a la posibilidad de que estas personas vendan esos Bitcoin. Y al que le da totalmente igual el precio en el que Bitcoin se encuentre es Michael Saylor, quien acaba de publicar el día de hoy a las 7 de la mañana, 27 de diciembre de 2023, la compra
de aproximadamente 14.62 Bitcoin por un valor de 615 millones de dólares a un precio promedio de 42.110. Ahora MicroStrategy tiene una cantidad de 189.000 Bitcoins adquiridos por un valor de 5.9 mil millones de dólares a un precio promedio de 31.168. Y por eso es muy importante definir qué tipo de inversionista eres, ya que MicroStrategy no está pensando a corto plazo, debido a que muchos se preguntarán por qué comprar Bitcoin en 42.000 dólares si pudo haber comprado en precios cercanos a 20.000 con ese dinero, ¿no? Y la respuesta es simple. Porque ellos compran según que tengan oportunidad, están haciendo un DCA en el cual no les interesa el precio, no les interesa si está barato o está caro a corto plazo porque su visión es a futuro. Entre más Bitcoin acumule, Michael Saylor tiene un objetivo de ventas por precios superiores al máximo anterior de Bitcoin, por lo cual cualquier precio por debajo de 60.000 dólares para él es económico, ya que ha entendido que Bitcoin tiene un alto potencial en el futuro debido a su alto valor. Hay muchos que han criticado sus compras en 30.000 cuando Bitcoin cayó a 20.000, al igual que las compras que se realizaron por El Salvador en la caída de Bitcoin desde 60 hasta 15.000. Pero ahora El Salvador y Michael Saylor se encuentran en positivo, obteniendo ganancias tras haber esperado mucho tiempo y haber confiado en que Bitcoin iba a aumentar su valor. Evidentemente, tanto Michael Saylor, MicroStrategy y El Salvador no han vendido sus tenencias en Bitcoin, porque se espera que en el futuro este aumente potencialmente su valor muy por encima de los máximos anteriores. Los afectados por MTGOX compraron Bitcoin por valor de 400 o 500 dólares y a día de hoy, si no es porque se les obligó a retener sus fondos por el hackeo, posiblemente no habrían aguantado a un Bitcoin a 45.000 y no habrían visto estos beneficios que hoy en día obtendrían de vender sus Bitcoins a precios por encima de los 43.000 dólares. Lo mismo pasa con El Salvador y MicroStrategy, esperando a que Bitcoin de aquí a 5 a 10 años esté dando ese tipo de rentabilidad que se obtiene a largo plazo. Por lo tanto, el mensaje que nos deja MicroStrategy es: compra Bitcoin sin importar el precio, porque en el futuro vas a poder duplicar o triplicar tu inversión. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día miércoles 27 de diciembre, son las 6:39 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 43.748 dólares. Vamos a revisar las diferentes temporalidades en Bitcoin para ver qué novedades tenemos, pero antes vamos a recordar un poco de lo que hablábamos en el video anterior. A corto plazo, a vigilar esa zona de los 43.200 y los 43.000 dólares. Y con un patrón alcista pues podríamos intentar un rebote para seguir subiendo en gráfico de 4 horas. Mucho cuidado, porque si Bitcoin pierde este nivel y gráfico de 4 horas se gira a la baja, pues no nos estaríamos deteniendo hasta los 42.000 nuevamente, o incluso los 41.000 dólares. Así que, pues, y en efecto, en gráfico de 4 horas nosotros teníamos un patrón alcista que podríamos intentar operar en continuación al alza, pero la única forma de operar gráfico de 4 horas iba a ser que gráfico de 1 hora nos diera una oportunidad al alza. Es decir, estábamos especulando que si Bitcoin caía por lo menos a los 43.200 con un patrón alcista en la zona de compra, podríamos buscar operativas al alza, ¿no? Que lo que pasa que en ningún momento en gráfico de 1 hora nos da un patrón alcista, sino que después del análisis sale una velita fuerte roja que va incluso a buscar precios de 42.000 dólares y 41.600 como parte más baja, que era más o menos la zona que podíamos ir a visitar de perder este nivel, ¿no? Incluso, si les soy honestos, cayó más de lo que yo esperaba, porque únicamente veía precios cercanos a los 42.000 dólares, en los cuales el precio a partir de aquí podía rebotar. Nos forma el precio una divergencia alcista, como se está haciendo muy común antes de los rebotes en Bitcoin, y a partir de ahí tenemos un rebote importante que nos ha llevado incluso a los 43.800 dólares. Vamos a revisar entonces qué tenemos a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo para Bitcoin. Vamos a empezar con gráfico semanal, y en gráfico semanal seguimos con un patrón de sobrecompra en gráfico semanal, es decir, lo que tenemos es un rebote de gráfico semanal que empieza a partir del 11 de septiembre, que ha sido un rebote semanal muy importante que nos ha mandado incluso a tocar los 44.400. En semanal
lo que nos dice es que para los que van a mediano o largo plazo es momento para empezar a tomar beneficios de sus compras de gráfico semanal si tiene compras de gráfico semanal. Recuerden que esto es para tradear, no es para hacer hold, no es para largo plazo, porque como vimos en las notas de que hay personas que están comprando y que no están vendiendo, esto lo hacen porque están pensando a muy largo plazo, por lo cual en ese sentido, no importa dónde compres, porque tu objetivo va a ser vender después de que Bitcoin supere el máximo anterior de los $69,000. Hemos estado en mejores zonas de compra, por lo cual, si gráfico semanal vuelve a dar una oportunidad de compra y va a buscar la zona de compra, los $29,000, sería mejor zona para acumular pensando a largo plazo. Pero para holdear a muy largo plazo, no importa dónde compres. Ahora, a mediano o largo plazo, si usted va a hacer trading, si va a tradear, la zona en la que estamos no es una zona de compra según estrategia, ¿no? Deberíamos de visitar la zona de compra, es decir, los $30,000 aproximadamente, 29,000 o 28 o 24,000 para poder comprar en gráfico semanal. Vamos a revisar gráfico diario y en gráfico diario nos hemos vuelto a girar al alza, pero sin visitar la zona de compra. Seguimos sin ir a buscar esos 39,000 o a corto plazo los 41,200. Por lo tanto, gráfico diario tampoco ha dado una oportunidad, no ha tenido un retroceso, sino que lo que ha hecho es un rango en la zona de venta. De momento el patrón se ha vuelto a girar al alza con probabilidades de formar una divergencia bajista y buscar precios cercanos a los $46,000. El gráfico diario no ha dado un retroceso, no ha dado una oportunidad a mediano plazo en un gráfico diario para las próximas 2 semanas de poder operar un rebote, y esto ha sucedido desde hace mucho tiempo por el rebote muy fuerte de gráfico semanal por el FOMO de los ETF. Entonces, gráfico diario nos encontramos en una zona de venta y a partir de ahí para arriba, en gráfico diario no es para comprar, sino que de los 44,000 a los 46,000 son zonas de venta y de los 41,000 a los 39,000 en gráfico diario son zonas pero para comprar. Siempre teniendo en cuenta los patrones alcistas o bajistas de los indicadores. Es decir, de 41,000 a 39,000 el precio está barato y de 44,000 a 46,000 el precio está caro en gráfico diario. De momento en gráfico diario el patrón es alcista con intenciones de dar un rebote, pero en este tramo el patrón era bajista, no tuvo una caída. En esta parte el patrón era alcista, no logra superar el máximo anterior, se vuelve a girar a la baja, no cae, y pues lo que tenemos es una indecisión en gráfico diario. Por lo tanto, lo que podemos decir es que Bitcoin está a la espera de la aprobación de los ETF de Bitcoin, de BlackRock, que podrían darse aproximadamente el 10 de enero, porque es la fecha límite. Así que eso para gráfico diario, las zonas están entre 41,000 a 39,000 para buscar oportunidades si el precio tiene un retroceso en gráfico diario. En gráfico de 4 horas a corto plazo nos encontramos en una zona de venta. El patrón de momento es alcista con un gran desarrollo. Por lo tanto, estando en una zona de venta y si vemos que en las próximas horas en gráfico de 4 horas el precio se gira a la baja, podríamos tener intenciones de un retroceso a partir de aquí, pero hay que esperar un poquito más a que el precio se gire a la baja en gráfico de 4 horas. ¿Hasta dónde nos podría mandar este retroceso? Si en gráfico de 4 horas tiene un retroceso, debería mandarnos a hacer un nuevo mínimo y buscar precios de 41,000 y 40,800 más o menos, ¿no? ¿Qué pasa si no? Bueno, podríamos trazar una figura chartista, ya sea un canal, un triángulo, lo que usted desee, y podríamos mencionar de que si Bitcoin hace un nuevo alto, podría buscar precios cercanos a los 45,400 más o menos, ¿no? Este nivel de acá, muy cerca de la zona de venta de gráfico diario. Entonces, la zona para vigilar, según esta figura chartista, son los 45,400 a 45,600, que es la zona de resistencia de gráfico diario, o los 41,200 a 40,800, que sería la parte baja de este posible canal. De momento nos encontramos en medio del rango, por lo cual es muy complicado tomar decisiones al alza por ese motivo en gráfico de 4 horas. Y si se respeta la zona FIBO, pues a partir de aquí tendríamos que hacer un nuevo mínimo, porque el precio lo que está haciendo es nuevos mínimos, ¿no? En gráfico de 4 horas. Así que probablemente a partir de aquí tengamos un retroceso, y eso lo vamos a pasar a ver en gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora a corto plazo, lo que empezamos a ver son divergencias bajistas con barras doradas
Por lo tanto, es posible que lleguemos a ver un retroceso en gráfico de 1 hora a corto plazo. Entonces, el gráfico de 1 hora, lo más alto que deberíamos de visitar son los $44.000 y los 44.300 más o menos, ¿no? A partir de esta zona, por el patrón alcista que Bitcoin tiene en gráfico de 4, podría ser que intente subir un poquito más. Hay que estar muy atento a gráfico de 4 horas porque el gráfico de 1 hora pues ya tiene patrones bajistas de divergencia. Lo único que como gráfico de 4 horas sigue siendo alcista, podría empujarlo un poquito más. Entonces, muy atento a este nivel y a un posible patrón bajista de gráfico de 4 horas, ¿no? Así que eso para las diferentes temporalidades y sería todo por el video de hoy. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.